de la Universidad de Murcia. El doctor Pedro Mirales es profesor titulado de la Universidad de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Murcia, investigador principal del Grupo de Investigación Didáctica de las Ciencias Sociales, tiene diplomado en profesorado de Educación Básica, es licenciado y doctor en Geografía e Historia, ha sido profesor de Educación Básica, profesor y catedrático de Geografía e Historia de Enseñanza Secundaria, asesor de formación permanente de profesorado. Ha desempeñado cargos académicos como jefe de estudiantes y director del Colegio Público, director del Instituto de Educación Secundaria, secretario y director del Departamento Universitario. En la actualidad es vicerrector de Formación e Innovación de la Universidad de Murcia. Ha sido coordinador de máster y de diplomado de Investigación e Innovación de Educación Infantil y Primaria y del programa de doctorado Didáctica de las Ciencias Sociales. Las líneas de investigación que desarrolla versan sobre enseñanza y aprendizaje de la historia, evaluación, historiografías, familia, educación para la ciudadanía, identidad, libros de texto en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria. Ha dirigido varios proyectos de investigación e innovación sobre didáctica de las ciencias sociales y evaluación de los contenidos geográficos e históricos en educación infantil, primaria y secundaria. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor. El día de hoy nos va a compartir la conferencia Enseñanza de la Historia, Ciudadanía e Identidad. Muy buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento al Comité Científico por invitarme a esta conferencia magistral, en especial a la profesora, doña Laura Lima. Es el congreso más numeroso de los cuales yo he asistido, por tanto, mi reconocimiento y valoración al comité organizador por el éxito que han conseguido en esta actividad, que, como decimos los que actualmente trabajamos solo en la universidad, pero venimos del mundo de la práctica, como la inmensa mayoría de ustedes, como acaba de decir el relator. Yo he trabajado en todos los niveles educativos y valoro expresamente que lo que dicen los académicos, lo que decimos los que estamos trabajando en la universidad, debe de servir para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, en este caso de la historia, y no meramente para hacer currículum académico, como ocurre en la mayoría de las veces. Por tanto, mi reconocimiento al Gobierno del Estado, que ha posibilitado esta participación masiva de enseñantes que están en el aula, en la práctica, y como dijo ayer el doctor Santacana, ya Comenio lo dijo, es la ciencia y el arte de la práctica, la didáctica, y nos debemos a los que trabajan en las escuelas, los que actualmente estamos en la universidad. Como ya se ha comentado, el título de la conferencia va sobre enseñanza de la historia y el término identidad y ciudadanía ligados a la misma. La primera parte de la exposición tendrá tres partes. La primera parte será una especie de estado de la cuestión muy breve, marco teórico, de por dónde va hoy día la enseñanza de la ciudadanía, la historia, ligada al concepto de identidad. Y la segunda y tercera parte será dos investigaciones que hemos llevado a cabo, una con estudiantes de secundaria, del último año de la escolaridad obligatoria de la educación básica, secundaria, y una investigación con futuros maestros de educación primaria. En la primera diapositiva quiero enmarcar el tema de ciudadanía e identidad en la actual sociedad globalizada, esa sociedad red, que es un concepto del sociólogo Manuel Castel. Recomiendo lectura de sus ideas, están en acceso libre en internet. Es uno de los científicos sociales más citados, ha trabajado en universidades de Estados Unidos, pero es de origen español, y él es el que ha definido la sociedad actual como esta sociedad red, una sociedad de la información que no es una sociedad del conocimiento, no es lo mismo información que conocimiento. Esa sociedad globalizada que surge de la economía, del capitalismo, bueno, el capitalismo ya en el siglo XVI, o incluso a finales del XV,
fue una de las causas del denominado descubrimiento o encuentro de culturas en este continente. Una de las cosas fue ese capitalismo que ya mercantil que ya se inicia, que en la actualidad lo consideramos ya que cualquier pequeño gesto, cualquier vuelo de una mariposa, como se dice en cualquier bolsa de Extremo Oriente, de Singapur o de donde sea, produce efectos inmediatos en la economía mundial. También podemos hablar de esa globalización en otros aspectos, como puede ser la sanidad. Yo me acuerdo de una noticia de hace años de que en México se había detectado un caso de gripe aviar. La gripe aviar que venía de Asia, pero luego resulta que aquí, cuando ya en México no sé qué pasó, el resultado fue un caso. Y los gobiernos europeos gastaron miles de millones en comprar vacunas que luego ni se las puso nadie. Un despilfarro de dinero por esa sociedad, como hablo de la información que no del conocimiento. Luego se demostró que no murió mucha más gente de gripe aviar que suele morir por cualquier cambio del virus de esta gripe. O el tema de la cultura. Nos acercamos a unas fechas significativas tanto en los Estados Unidos de México como en España, o también en los Estados Unidos de Norteamérica, como es la celebración de los días de difuntos, de los muertos. En España tienen una tradición muy arraigada, en México también, pero en los colegios españoles ahora que se celebra es Halloween. No sé si aquí pasa lo mismo, pero ese es un efecto de la cultura, no hablo de la gastronomía. Bueno, la gastronomía, la comida mexicana ha llegado a todo el mundo, gracias a no solo se venden hamburguesas, también se vende comida, hay franquicias que en cualquier centro comercial de cualquier pueblo de España hay comida mexicana cuando puedan, sin quedarse. Bueno, esta globalización de la economía, de la cultura, de todos los aspectos, es algo que caracteriza esta sociedad en la que vivimos. Otra consecuencia es el aumento de la población inmigrante. En los países europeos, pues, en el caso concreto del Estado español, entre un 15 y un 20% de la población escolar es de origen inmigrante. Además tienen unas tasas, la población inmigrante tiene unas tasas de natalidad mucho más elevadas. Entonces nos encontramos con unas escuelas que un 15 o un 20% no son de origen español. Por tanto, vamos a una sociedad multicultural, vamos a una sociedad de la interculturalidad, que no es lo mismo, pero está relacionado, y seguimos con una siguiente diapositiva que hablará precisamente de los efectos de la interculturalidad y de la multiculturalidad. Quiero retomar las palabras que precisamente, sin habernos coordinado, el doctor Santacana, que ayer citaba a Zeus, no sé si es Zeus Santacana, las dos primeras ideas son de Zeus Santacana, cuando hablaba de la interculturalidad o de los dioses, la idea de respeto mutuo y la idea de sentido de la justicia. Esas dos ideas que ayer el doctor Santacana las expuso y yo las he retomado aquí en esta diapositiva, junto con la tolerancia, la responsabilidad y el diálogo, como características que marcan esa educación intercultural a la cual nos debemos y deberíamos de tender hacia la misma. También dentro de ese proceso de globalización y nuestro aspecto tal vez menos positivo, como puede ser la pérdida de los referentes identitarios de lo que vamos a tratar en esta sesión, el rechazo al otro, el miedo al otro. Cuando se habla del racismo, ¿qué es el racismo? El racismo no es ni más ni menos que el miedo al otro, el desconocimiento al otro. A su vez, se están perdiendo referentes en esa sociedad cada vez más globalizada. Resulta que también surgen cada vez más las señas de identidad particulares, los particularismos, los nacionalismos. En la búsqueda de esa identidad propia es algo por eso ambivalente. Cuanto más globalización, más también localización o particularismo. En cuanto al concepto de identidad, definirlo aquí con estas palabras es algo que ya el profesor precisamente Santacana lo comentó ayer, que había dos tipos de identidades, la personal y la social. Una definición muy aséptica de identidad, cogiendo el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues sería aquello que define a una persona frente a los demás. Pero no es algo solo personal, es algo que se construye, es una construcción social que depende también de los otros. Por tanto, la identidad engloba todos estos factores que aparecen aquí, desde los
valores, creencias, apariencias, lo étnico, los hábitos, los trabajos, las propias aficiones, los amigos, la familia, etc. Todas estas ideas aparecen ligadas a este concepto de identidad. Hay mucha bibliografía al respecto. Yo quiero citar solo a un filósofo canadiense. Ahí aparecen dos obras suyas, Charles Taylor, me refiero al multiculturalismo y la política del reconocimiento y las fuentes del yo, la construcción de la identidad moderna. Hablando de que la identidad es algo familiar, Charles Taylor es hijo de padre anglo-parlante y madre franco-parlante. Y precisamente esa característica propia le ha hecho que sea uno de los teóricos del multiculturalismo y de lo que él reconoce como la teoría del reconocimiento social positivo. Él habla de que existen, como ya hemos comentado, dos tipos de acepciones de la identidad, lo que es individual y luego lo que es cultural, social, comunitario, que se construye precisamente la importancia que tiene ese reconocimiento social positivo. Canadá es un ejemplo de una sociedad multicultural y más con políticas más multiculturales que interculturales. Lo de interculturalidad, sabemos que es ese, como hemos comentado antes, es intentar el diálogo, el mestizaje, etc. Pero lo multicultural es defender los derechos, bueno, más o menos dependientes de la sociedad, de la cultura que vive en esa sociedad. Canadá, pues nos dice que no lo conozco directamente, pero las noticias que hemos leído en la prensa, que en algunas comunidades o municipios de Canadá se ha llegado a legislar que en barrios o en comunidades determinadas de origen musulmán, algunas normas se guían por la Sharia, la ley islámica. Hasta eso se ha llegado, y puede pensar, esto también lo comentó ayer el doctor Santacana, como cuando precisamente en la última diapositiva, que hablaba precisamente de algunas costumbres que van contra los derechos humanos, en este caso de las mujeres, se pueden consentir o no, en aras de esa defensa del multiculturalismo. Bueno, recomiendo algunas lecturas de este filósofo canadiense, Charles Taylor. Precisamente un concepto que ya hemos adelantado antes, que es el tema de que en una sociedad cada vez más globalizada surge y resurge lo local. También la sociología, en este caso estadounidense y de otros ámbitos, incluso la pedagogía, ha desarrollado un concepto que es el concepto que aparece ahí entre comillas, que es la localización. En una sociedad cada vez más global tiene cada vez más importancia lo local. Pero tendremos que tener en cuenta ambas escalas e intentar relacionarlas, interrelacionarlas, lo que es la localización, lo que es la globalización, lo que es la identidad y lo que es la alteridad. Precisamente, citando otra vez a Manuel Castell, habla de este mundo actual, cada vez es más importante el espacio donde vivimos, la vida. Nosotros vivimos en el pueblo, vivimos en un pueblo, en un municipio, y estamos ligados a esa tierra, a esa identidad territorial. Pero a la vez, mientras que estamos residiendo ahí, pues estamos conectados con el mundo globalizado a través simple de un pequeño aparato que quedamos en el bolsillo, o a través de esas conexiones que hemos dicho antes, culturales, económicas, incluso de tipo de la salud, etc. Entonces, en ese espacio de los lugares, resulta que hay un espacio que son los flujos económicos, culturales, que producen las conexiones internacionales, mundiales, que hacen que ese espacio donde viven las personas pues sea también un espacio ambivalente, con tanto esos flujos, con esos lugares se interrelacionan. Otro sociólogo, filósofo interesante para leer, que hay muchísimas entrevistas hechas en los medios de comunicación, por supuesto fácilmente localizables en Internet, es el filósofo polaco Zygmunt Bauman, que vive ahora en Reino Unido, que ha desarrollado toda una teoría de esto que no le gusta al doctor Prax, que es la modernidad. Él no utiliza modernidad, él utiliza el concepto de lo líquido. Él recomiendo varias obras suyas, que es la sociedad líquida, la modernidad líquida, incluso ha escrito un libro de la educación líquida, y otro más interesante tal vez, que es el amor líquido, que habla precisamente, como el nombre podemos imaginar, lo efímero de todo hoy día. Todo es efímero, todo cambia, incluso las relaciones personales
en este caso el libro del amor líquido, la educación líquida. Es el teórico de la modernidad, que no llama posmodernidad, la llama la modernidad líquida. Bueno, pues Bauman, que también tenemos aquí una pequeña cita de él, habla precisamente de lo que hemos comentado, esa fortísima tensión que hay entre lo particular, lo local y lo global, lo general, entre localización, etcétera, y globalización. Bueno, pues otro teórico, un pedagogo, que es Puelles, habla precisamente de que el gran problema de las identidades hoy día radican en estos dos conceptos que son globalización y localización. Al respecto de estos dos conceptos nos interesan desde el punto de vista de la escuela, de lo didáctico, a la hora de seleccionar los contenidos, que como ya ha quedado claro aquí en sesiones anteriores, no se puede enseñar todo. Este aspecto que deberíamos de incluir, si las escalas de estudio de la historia son más bien generales, universales, tendríamos de centrar también en la parte local, pues sería imposible trabajarlo todo. Y luego en los currículos de Europa, sobre todo, son currículos de tipo concéntrico, que van en círculos concéntricos espaciales o temporales, ampliando el nivel de estudio y de análisis. Se empieza siempre con el colegio, luego se pasa al barrio, al municipio, la comarca, la región, el Estado y la Unión Europea. Y eso es un esquema muy cerrado, basado precisamente en las teorías de Piaget, de las etapas, que son etapas de operaciones concretas, las lógico-formales, etc. En España ese currículo ha tenido y sigue teniendo un amplio predicamento legislativo y en la práctica de libros de texto y de escuelas, pero hay otras alternativas que no son esas, que son por ejemplo las del currículo de Inglaterra y Gales, incluso de Escocia también, que ellos no trabajan o empiezan siempre trabajando el condado donde inglés o galés donde viven, sino que trabajan a la vez una escala internacional, donde pueden analizar a la vez una aldea de Kenia o de Tanzania, el pueblo donde ellos viven en ese condado al que pertenecen. Entonces esa idea de que no es tan importante el cómo se comienza, sino el que se interrelacionen ambas escalas. También que se seleccionen los contenidos. Como dijo el doctor Prats, es imposible enseñar todo, no podemos ahora enseñar la historia de Mérida, la de Yucatán, la de México, la de América y la universal, porque eso sería imposible. El tema siempre prioritario es la selección de contenido. Pero que no nos guiemos por un nivel determinado. Por ejemplo, en etapas como educación infantil y educación primaria en España, parecía como era una cosa totalmente descabellada, desastrosa, enseñar realidades que no fueran esas que he dicho. Un niño de educación preescolar no lo puedes enseñar nada más que el colegio y el barrio, porque como él no sale del barrio, no tiene, ¿sabes?, montar en bicicleta, no se puede ir a otro barrio y no va a ningún sitio nada que donde se desplaza a esos territorios cercanos, pero la realidad es esa. Yo siempre pongo un ejemplo de qué tipo de vivienda hay que enseñar en una realidad como Murcia, que tiene un nivel de vivienda, por ejemplo, como la que puede tener aquí las ciudades o pueblos del Yucatán, viviendas en bajas, casas en bajo, aquí no hay rascacielos. ¿Qué hay que enseñar? La vivienda tipo baja, el piso, adosado, pequeño chalet, o los rascacielos. ¿Qué enseñamos? Un rascacielos no se lo puedes enseñar porque no es de su entorno, ¿no? Pero si ellos no paran de ver imágenes en la televisión, si ellos se conocen más todas las imágenes de rascacielos por las películas que la vivienda típica murciana, que en este caso se llama una vivienda que no existe, la barraca, una casa parecida a una especie de choza con un poco más construida. Eso no, ya no es que vamos a enseñar las tradiciones de tu región, vamos a enseñar los rascacielos, vamos a enseñar la vivienda donde vive, vamos a integrar lo local en lo global, porque el entorno no es solo lo físico, sino desde que ya Max Lujan escribió lo de la aldea global, no solo ya la televisión, no te digo nada ya con las redes de información que hacen que lo que esté alejado en el espacio y en el tiempo puede ser cercano. Entonces, en infantil, los niños trabajan proyectos de la prehistoria. No trabajan la historia, bueno, también pueden trabajar la historia de su familia muy actual, pero trabajan proyectos de la prehistoria o de los dinosaurios, que son mucho más antiguos.
Mira, estos niños, si no saben contar nada, como mucho hasta el 10, ¿cómo van a saber contar tantos números? ¿Cómo les vas a decir? Bueno, es que tampoco a estos alumnos no se les puede enseñar la historia, no, es nada más que como una narración, como un juego, como un drama, ambiente, la dramatización, la simulación, etc. Bueno, la idea de toda esta pequeña introducción era: identidad es algo local, es algo global, que es el concepto que hemos hablado. Otra idea que queremos desarrollar, ya entrando en lo que es la ciudadanía, algo que ya os ha comentado el doctor López Facal aquí, cuando habla de cuándo surge la ciudadanía, o el doctor Prat cuando habla de una ciudadanía ligada a la idea de patria, que como ya decía el doctor Facal, era al final para ir a la guerra y producir unos cuantos millones de muertos. Esa ha sido la idea de ciudadanía hasta el presente, la idea de la ciudadanía ligada a la nacionalidad. Bueno, que esto viene de Roma. Ciudadanos romanos, Roma fue ampliando la ciudadanía en las territorios que conquistaba. Pero esa ciudadanía era en el fondo nacionalidad. Esa idea de ciudadanía ligada a estados o naciones está ya caduca y hay que llegar a nuevos conceptos de ciudadanía, precisamente con los procesos que hemos comentado de esa sociedad líquida, de esa modernidad líquida, de esa globalización. Muchas definiciones hay de identidad. Antes hemos comentado una que está ligada a las personas, hay otra que está más ligada a lo personal, y de alteridad, otro concepto que está relacionado, por supuesto, con el de identidad, el yo y el otro. También el concepto de empatía, que otro día también el doctor lo comentó en una tesis doctoral sobre ese tema de la empatía, muy original, muy innovadora, y que desde entonces no ha habido prácticamente investigaciones sobre cómo utilizar la historia para ponerse en lugar del otro. Porque como ya se ha comentado aquí, la historia ni es buena ni es mala. Depende de la época en la que te encuentras para estudiar. El doctor Santacana hablaba ayer de dos tipos de identidad, aquella que habla precisamente de la personal y la social y la herencia, que es la que construye la identidad. Esa herencia que no solo, estamos de acuerdo en que la herencia sí, pero no solo es la herencia personal y familiar, es la herencia colectiva, la memoria colectiva, el otro, el que influye en esa idea de identidad social o grupal. Por supuesto, va a ser incluyente y excluyente. Veremos más adelante un ejemplo muy reciente de cómo la identidad en las escuelas, en los libros de texto, puede seguir utilizándose para ser excluyente. Y luego, con las tres características fundamentales hoy día que tiene la identidad, como esa parte étnica, cultural y social. En definitiva, la identidad se forma en contacto con otras personas, con la influencia, no es solo mi herencia personal, es un proceso de construcción. La identidad es algo dinámico, se construye y no es algo que vaya en los genes. Nadie nace con una identidad determinada. Lo importante es tener esas señas de identidad propia, a saber afrontar los conflictos. Los conflictos no son negativos, los conflictos son una fuente de aprendizaje, pueden, bien empleados, servir para tener un conocimiento del otro. Precisamente el mayor miedo que tiene hoy día los fenómenos de la xenofobia, del racismo, como he dicho antes, el miedo al otro. No es otra, es el desconocimiento del otro. Utilizar los conflictos para, precisamente, yo también lo hablaba, que cuando hablamos de por dónde empezar a estudiar, ya hemos dicho antes que da lo mismo que empecemos por estudiando la iglesia del pueblo donde vivo o el rascacielos de Nueva York. Pero lo que ayer el doctor López Facal comentaba es que sí hay que empezar con trabajar los problemas, con conflictos, que muchas veces parten de la actualidad, y utilizar la historia, la geografía, el espacio y el tiempo para saber interpretar esos problemas. Eso le da al estudiante que la historia sirve para algo, que es útil, es algo importante para que no ocurra, como se comentó, esas transcripciones de entrevistas a alumnos con los comentarios que hacían de la inutilidad, lo aburrido y la escasa significación que tiene enseñar historia hoy día. Por supuesto, la necesidad de educar en valores. La historia, por supuesto la ciudadanía, es una fuente de educación en valores, esa famosa competencia ciudadana que debemos desarrollar en las
escuelas, y no para que sean ciudadanos solo patriotas, también tienen que tener una seña de identidad nacional, pero deben de tener esa visión, esos valores interculturales que hoy día nos reclama la sociedad. Al respecto de trabajar contenidos de interculturalidad, para mí es muy significativa la Ley de Educación de Ecuador. En Ecuador hemos trabajado en algunos proyectos y en algún tipo de docencia allí, y precisamente el gobierno de Ecuador, su ley es la Ley de Educación Intercultural. Ese es el título de esa ley. Para mí es algo modélico, donde se recoge desde el título de la ley hasta la última disposición transitoria, esa apuesta por la interculturalidad, que es la razón de ser hoy día de la enseñanza en general, por la enseñanza de la historia. Vuelvo a retomar al doctor Prat, cuando antes de ayer hablaba de que la historia es intercultural. La historia es así, y la enseñanza de la historia debe de ser lo mismo. Vuelvo a destacar, por tanto, que hay que superar la idea del Estado-Nación, la idea de ciudadanía ligada a la nacionalidad, y no confundir esos conceptos, sino que la ciudadanía es algo mucho mayor, es algo que reúne un conjunto de derechos, de deberes de todas las personas que residen en un territorio y están reconocidos formalmente por el Estado. Hablando de la identidad, de la alteridad, es algo que, como vuelvo a relacionarlo con la identidad no es solo lo personal, es la relación. La identidad se construye con relación al otro, por ello la importancia de trabajar esa alteridad, la diversidad, las identidades complejas o múltiples, como se denomina, y el derecho a tener cada una de las personas su identidad o sus identidades, pues son múltiples las identidades que una persona puede tener. Citando también al filósofo de la historia alemán Riesen, es algo histórico y es algo que se construye de una forma reflexiva. En definitiva, para ir cerrando esta parte del marco más contextual o teórico, vivimos en unas sociedades multiculturales, hay distintas formas de afrontar las diferencias que no son negativas, sino todo lo contrario. Por supuesto que hay que convivir de forma pacífica y democrática, y hay que desarrollar esa educación intercultural, y en ella las escuelas y los docentes tienen que tener un papel fundamental en ese desarrollo de las señas de identidad de nuestro alumnado. En cuanto al papel concreto de la geografía y la historia, ya lo hemos comentado, el origen ha estado precisamente en esas señas de identidad patriótica. La formación en las escuelas, como comentó ayer el doctor Facal, surge en la segunda mitad del siglo XIX, se generaliza que hay que enseñar historia a los jóvenes, principalmente secundaria y bachillerato, y ya vemos por qué. La segunda mitad del siglo XIX es el siglo de los nacionalismos y del imperialismo. Las primeras cátedras de geografía en las universidades surgen precisamente ligadas a la conquista y colonia de la segunda mitad del XIX del continente africano. Stanley y Livingstone, que eran, como decir, geógrafos, eran las avanzadillas de la Armada Británica. La geografía y la historia se han utilizado con fines imperialistas. Y en las escuelas, ya no insisto, ya lo hemos dicho, para preparar ciudadanos que luego terminaban en una guerra. Los libros de texto también, aquí puede tomar las palabras del doctor Arnau cuando definió de una forma muy sintética ese largo proceso que ha tenido el Estado mexicano de apropiarse de las directrices de currículo y libros de texto. Eso es un ejemplo muy claro de cómo se ha intentado a través de los libros de texto crear ese control y esas señas de identidad, esa identidad común, colectiva, que ha estado ligada pues, a unos gobiernos y a más ideas ligadas pues, muchas veces al imperialismo y al militarismo incluso. Bueno, esto ya lo hemos comentado también, son contenidos los históricos muy resistentes al cambio, que han llegado a ser el sustrato, como ya se ha comentado en otras sesiones aquí, de esa base cultural. Es un enfoque, a ver, parte del enfoque de para qué enseñar historia si es por tener cultura, como comentaba el doctor Facal, no por enseñar a pensar. Tener cultura es una cultura ligada precisamente a ese contenido de geografía, de historia, que están ligados a
el saber estar incluso en sociedad y quedar bien. Tengo una maestra que colabora con nosotros que trabajaba la historia en los niños de 5 años, trabajándola, pues eso, considerando las narraciones, trabajaba la Grecia clásica a través de las narraciones resumidísimas, y con muchos dibujitos de la Ilíada y la Odisea. Y a base, ella utilizaba como tópico la historia para enseñar todo, los contenidos en primaria igual. Entonces era curioso que llegaban las madres y los padres a las reuniones de la familia con la maestra, y estaban todas las familias muy contentas con la maestra, porque decía, ahora mis niños y mis niñas tienen tema de conversación cuando estamos en casa comiendo, viendo la tele, porque eso es una función también. Los contenidos de colegio de historia deben de servir para ver los noticiarios, para ver la televisión, o para ver películas de romano, que son también series de romano. Bueno, pues ese sustrato cultural. Al doctor Prat le faltó decir el otro día, cuando hizo el estudio de las explicaciones de que la población de los estudiantes de secundaria piensan eso, que la historia en general es aburrida, no sirve para nada, es algo fácilmente aburrido. Tendría que haberlo categorizado por clases sociales, porque eso lo opina la mayor parte de la población de clase baja, media baja, incluso media. Pero si esa pregunta se le hace a alumnos de clase media alta y clase alta, dicen que la historia es la asignatura más importante y la más interesante. ¿Por qué? Porque está ligada historia y familia y niveles de conocimiento, están ligados al capital cultural de la familia. Una familia de clase media alta sí que valora la cultura en sus mayúsculas, como acabamos de ver. Entonces, esos contenidos, pues sí, la historia ha tenido ahí desde el siglo XIX, se está enseñando en las escuelas, se está contratando a maestros y a maestras de historia, no nos faltaría. Antes no había maestros sin necesidad de tener maestros de historia. No era una disciplina interesante. Bueno, y al respecto, una noticia muy reciente, porque cuando hablamos de esto, parece que el nacionalismo y la historia es del siglo XIX, pues nada, del siglo XXI. Unos colegas de la Universidad Autónoma de Barcelona acaban de publicar una investigación que han hecho con entrevistas a alumnos y utilizando todos los manuales y libros de texto que se dan. Ha sido noticia en el periódico, en la historia a veces lo dan aquí. Me parece que hablaba el doctor Arnau. ¿Para qué sirve esto de investigación educativa? En España sirve para poco. Cuando el gobierno, ya se sabe porque ha explicado, que se hacen muchísimos cambios legislativos, cuando tiene que hacer una ley o un cambio normativo, no llama a los que nos dedicamos a esto, porque a nosotros nos pagan por investigar. Se sabe que en la universidad se dan menos horas de clase, pero es que un tercio o una mitad de la jornada es la investigación. Esa investigación no sirve para nada. Por eso me alegro que aquí haya personas que puedan utilizar, o por lo menos están en la práctica. La organización no nos hace ni caso y no tiene en cuenta nuestros estudios. Por muchos que se haya investigado sobre cómo, qué se puede enseñar de historia, de matemáticas o de lengua, cuando ellos van a hacer una normativa, por supuesto que nos llaman, en todo caso llamarán a alguien de historia, pero no de historia, de didáctica de historia, llamarán a alguien de historia antigua, de no sé dónde, o de historia contemporánea, pero de la facultad de letras o de historia, pero no de educación. Bueno, pero cuando sí hay tema polémico, pues sí se utiliza esta investigación, pues mira, ha tenido trascendencia, ha sido citada incluso en los medios de comunicación españoles. La realidad que no sé sabrán que Cataluña hay un proceso de intento de desaparición del Estado. Eso tiene un origen, bueno, muy antiguo, pero lo más reciente ha sido el tricentenario, 1714, es una fecha histórica de la Guerra de Sucesión Española, en la que se enfrentan varios países europeos en territorio español y incluso de sus colonias, y unos querían que el heredero fuera un rey de la dinastía de los Austrias y otros de los Borbones. Y como esto se ha manipulado de tal forma que eso ha sido pues el inicio de la consideración de las señas de identidad totales de una posible nación, para mí, Cataluña, o un posible Estado en Europa. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de estas interpretaciones que han surgido. Y cómo se bueno, la idea de este tema era la crítica que hace este grupo de investigación mediática de las ciencias sociales a cómo se ha manipulado en las escuelas
todo el proceso de la conmemoración del 300 aniversario, por cierto, 1714 fue la derrota de las tropas, un conjunto de tropas en las cuales había la población catalana, por supuesto, pero bueno, había población de ejércitos de otros países ahí incluidos, y por supuesto en las tropas anticatalanas había muchísimos catalanes también ahí incluidos. Pues se comenta, pues esto, que lo que se ha utilizado y se sigue utilizando es para una identidad excluyente. Todo aquel que no se identifica con esa seña de identidad ligada a una posible independencia de Cataluña, pues no tiene derecho prácticamente a estar recogido ni en las escuelas, ni en los libros, y sale un poco maltratado académicamente, etc. Además, hablan de la uniformidad, cuando todo aquí es muy relativo. O sea, narra la historia de una Cataluña homogénea, en la que no hay puntos de vista diferentes, todo lo contrario de lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Bueno, salen varios medios de comunicación, aquí dice, bueno, prueba, cómo se ha tratado, el bicentenario, etc. Una identidad excluyente, esto es algo muy reciente, vamos, esto es de este mismo año. En definitiva, todas las conclusiones que debemos de llevar a la escuela es que la importancia de una educación de las ciencias sociales basada en la enseñanza cívica. Esto no es fácil porque en España muy recientemente se ha incluido una educación para la ciudadanía democrática y ha durado muy poco. El anterior gobierno socialista la puso y el actual gobierno del Partido Popular se la ha eliminado. Aquí me gustaría recordar por la Constitución del 46, que el doctor Arnau comentó aquí, que fue la primera. En esa Constitución se hablaba no solo de un laicismo militante, sino de una educación para la democracia. En España hemos llegado mucho más tarde y nos ha durado poco esa inclusión como asignatura o como contenido concreto en los currículos. Porque yo considero que la educación política es necesaria en las escuelas, no el adoctrinamiento. Si queremos formar ciudadanos y queremos educar en la participación ciudadana, hay que educar en una participación política, que los alumnos de preescolar será que elijan al representante suyo, el protagonista de la semana, que se puede elegir de forma más o menos democrática, o puede nombrar la maestra, o no obviar estos contenidos que muchas veces al no enseñarlo de forma especial quedan como currículo oculto. En definitiva, enseñar la democracia es algo consciente, es algo que debe estar planificado y apostar por esa necesidad. ¿Cuánto pasaré más rápido? Porque parece que voy a hablar de tiempo. Vuelvo a insistir en lo que era antes y lo que debe ser ahora una introducción a